Amén, hermanos. Le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos regala nuevamente de poder compartir su palabra. Qué privilegio, qué bendición es poder estar los hermanos juntos en armonía, adorando al Señor con total libertad, con total intimidad con el Señor. Qué bueno es poder disfrutar un domingo más en su presencia. Hoy en muchos lugares del mundo la gente se está reuniendo de forma clandestina, en cuevas, en túneles, en casas privadas, porque las autoridades de esos países no les permiten. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de deleitarnos en el Señor, de adorarle con total libertad. Y es un gran privilegio que tenemos nosotros. Y es por eso que tenemos que aprovechar todos los medios de gracia que Dios nos otorga para poder crecer y poder seguir alimentándonos en Él. Amén. Ya han pasado casi, está finalizando el 9º mes del año. ¿Para cuántos el Señor ha sido fiel en este año? Amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con nosotros. Solamente restan 3 meses del año y el Señor va a seguir siendo fiel. Hay muchos tal vez en esta mañana que están pasando por dificultades, por adversidades, pero el Señor quiere decirte que el Señor está contigo. Dios te va a sustentar y te va a fortalecer. Y Dios va a responder tu oración, hermano. Amén. Hace algunos años, el diario Los Angeles Times divulgó la historia de una pareja de ancianos que fueron hallados muertos en su apartamento. Las autopsias revelaron que ambos habían fallecido a causa de una desnutrición aguda, aunque los investigadores encontraron un total de $40,000 guardados en bolsas de papel dentro de un ropero. Por muchos años, Hetty Green fue llamada la mujer más tacaña de los Estados Unidos. Cuando murió en 1916, dejó un patrimonio evaluado en $100 millones, una gran fortuna para la época. No obstante, era tan miserable que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. En una ocasión, su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto tratando de encontrar un hospital público que le ofreciera tratamiento gratuito que la pierna del muchacho tuvo que ser amputada debido al avance de la infección que tenía. Se dice que ella misma apresuró su propia muerte al provocarse un derrame cerebral mientras discutía con alguien las ventajas de la leche descremada porque era más barata que la leche entera. En el mundo, lamentablemente, existen muchas personas así, que no disfrutan las bendiciones de la vida. Viven afanados por el futuro, viven preocupados por su situación económica y no se gozan en las bendiciones materiales que ya poseen. Paralelamente, en el mundo de la iglesia existen muchos que no son conscientes de las ricas bendiciones espirituales que Dios nos ha otorgado. Y por consiguiente no viven a la luz de esa realidad espiritual. Viven sin propósito, sin energía, sin pasión, sin motivación. Muchos no viven vidas dignas del Evangelio. Muchos, lamentablemente, viven como mendigos espirituales. No viven a la altura de lo que son en Cristo. Muchos no son conscientes de las riquezas espirituales que ellos son portadores. Y en esta mañana yo quiero tratar el significado de lo que implica andar de manera digna del Evangelio de Jesucristo. Para ello quiero ir a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, capítulo 4. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Algo que el hermano Máximo leyó iniciando el servicio. Lamentablemente, Efesios 4 del 1 al 6. Lamentablemente, hay muchas personas, muchos creyentes que no son conscientes de todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado como hijos de Dios. Sin embargo, tú y yo, hermanos, como hijos de Dios, somos poseedores de múltiples riquezas espirituales que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho hijos de Él para que nosotros podamos disfrutar de todas esas bendiciones espirituales que a la postre tienen como consecuencia vivir de manera digna del Evangelio. En esta mañana yo he titulado mi mensaje, el andar digno del creyente. ¿Cómo debemos andar como hijos de Dios? ¿Cómo debemos caminar en nuestro diario vivir? Efesios 4, del 1 al 6, lo vamos a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Señor, en esta mañana nos postramos ante ti y te damos las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, bueno. Tus promesas las has cumplido en nuestras vidas de forma continua. Y en esta mañana queremos reflexionar una vez más en tu palabra, en lo que tú has revelado para nuestro crecimiento, para nuestro sustento, para nuestra nutrición diaria. Rogamos que tú hables a tu iglesia en esta mañana, que no sean palabras de hombres, sino sea tu Espíritu el que esté tocando, ministrando los corazones de cada uno de nosotros. Habla tú, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas de manera especial y que podamos, Señor, salir de aquí henchidos de tu Espíritu, llenos de tu presencia y deseosos de vivir de forma digna de tu Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a dar un poco de contexto de esta carta, porque creo que es necesario para poder entender lo que Pablo nos está diciendo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Recordamos a este hombre, ¿quién era? Un hombre que era perseguidor de la iglesia, alguien que mataba a los cristianos, porque él pensaba de que el cristianismo iba en contra del judaísmo. Sin embargo, ese hombre fue impactado por el Evangelio, fue impactado por Jesucristo y se convierte al Señor. Y posteriormente su vida dio un cambio rotundo. Pasó a ser de perseguidor de la iglesia a ser alguien perseguido por la iglesia. En Hechos capítulo 19 se narra, en el contexto de su tercer viaje misionero, se narra el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, que duró alrededor de 1 año y medio. Durante este tiempo hubo un gran avivamiento en esta ciudad. Hubo un crecimiento sin precedentes del cristianismo, de tal forma que las personas que antes adoraban a ídolos paganos se convirtieron al cristianismo. Pero Pablo no escribe esta carta desde un resort, no escribe esta carta desde una vista maravillosa, desde un paisaje maravilloso, no. Pablo escribe esta carta desde una prisión, como lo dice al inicio de este versículo. Yo pues preso en el Señor. Pablo no ocultaba su estado actual. Pablo no ocultaba lo que era sufrir por causa del Evangelio. Pablo lo revelaba a la iglesia. Pablo se encontraba preso en Roma, con ciertas preferencias porque permitía algunas visitas, pero estaba preso. Él creía que su vida colgaba de un hilo, pero él entendía claramente que su vida estaba guiada por el Señor. Y él estaba allí, como en algunos textos se dice, estaba atado a un romano. Y en algunos lugares dice la palabra que quién lo iba a librar de ese hombre de muerte, haciendo referencia a su carne. Pero era algo que él estaba viviendo, porque muchas veces le ponían a personas muertas cerca, para que tal vez la infección se le pasara a él. En medio de este contexto de prisión de Pablo, Pablo escribe una carta maravillosa, una joya para nosotros. Durante el año 2020-21, nosotros en la iglesia en Cuba tuvimos la posibilidad de estudiarla. Y para mí particularmente fue de gran bendición. Porque solamente en 6 capítulos, Pablo empaqueta todo aquello que nosotros necesitamos para vivir en la iglesia. Todo aquello que nosotros necesitamos para vivir conforme a sus propósitos. En solo 6 capítulos. Ahora, hablando un poco de esta ciudad. Esta no era cualquier ciudad. La ciudad de Éfeso era la cuarta ciudad en importancia del Imperio Romano. Era una ciudad portuaria que era rica en comercio. Había mucho comercio. Había muchas riquezas económicas. Pero sobre todo, lo que más representaba esta ciudad era que tenía el templo de la diosa Diana romana, o Artemisa por los griegos. Era una diosa dedicada a la prostitución. Era una diosa del sexo. Entonces era una ciudad que se adoraba la sexualidad. Algo muy similar a lo que sucede hoy. Hoy se adora la sexualidad. En esta ciudad también había un panteón grecorromano donde se adoraba a todos los dioses de la cultura griega. En el mundo que nos encontramos hoy existe una idolatría profunda. Existe una adoración a todo aquello creado por Dios. Se adora a todo. Había múltiples bibliotecas en Éfeso donde se adoraba la sabiduría, la filosofía, donde se adoraba a Platón, a Aristóteles, a estos grandes pensadores griegos. En el día de hoy igual, hay muchos que siguen atrás de la sabiduría humana y no a la sabiduría de Dios. Habían estadios donde se desarrollaban los Juegos Olímpicos, donde se competía, pero el centro, más que la práctica deportiva, era la sensualidad. Practicaban sus actividades muchas veces desnudos, algo que era aborrecible a los ojos del Señor. En medio de este contexto,
Pablo, por medio de la ayuda del Señor y de sus colaboradores, fundan una iglesia, fortalecen una iglesia, hacen el crecimiento de una iglesia en medio de todo este contexto difícil. Y Pablo, unos años más tarde, desde la prisión de Roma, escribe una carta para dejar con claridad qué es lo que debe sostener a la iglesia, qué es lo que debe guiar a la iglesia y qué es lo que debe guiarnos a nosotros hoy. Porque fue una carta escrita en el año 50 aproximadamente después de Cristo y hoy sigue ministrando a la iglesia. ¿Cuántos años después? Más de 1900 años. Y es una carta que tiene el poder, si la estudiamos y obedecemos lo que enseña, tiene el poder de transformar nuestras vidas. Para entender la estructura de esta carta, hay 3 capítulos iniciales donde Pablo se centra en doctrina. Hermanos, la doctrina es importante para el cristiano. No solamente podemos llevarnos por las cosas prácticas, por lo pragmático. El pragmatismo es algo moderno que no va acorde con los principios bíblicos. Tenemos que conocer la mente de Dios. El pueblo de Israel falleció por falta de conocimiento. El pueblo de Dios, de Israel, se fue tras los ídolos por no conocer el carácter santo de Dios. Entonces, los primeros 3 capítulos nos enseña qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si a ti te paran por la calle y te preguntan, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Serías capaz de decir todo lo que ha hecho Dios por ti? Bueno, te reto a que te estudies estos 3 capítulos que te van a enseñar de forma esquemática lo que Dios ha hecho por nosotros. Pasa una hojita, por favor, a capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1, versículo 3, que dice el subtítulo, bendiciones espirituales en Cristo. Hermanos, nosotros somos ricos en el Señor. Tenemos riquezas espirituales que este mundo no posee. Y algunas de esas riquezas te las voy a decir por arribita. El versículo 4 nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, nos adoptó como sus hijos. Amén. ¿Qué más nos hizo? Nos dio su herencia. Adelante, versículo 13, versículo 14 nos dice que Él nos dio su Espíritu Santo como sello de la promesa. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de que somos verdaderamente hijos de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida, algo continuo que te está continuamente confrontando, que está continuamente tratando con tu vida, porque esa obra del Espíritu es la evidencia, el sello de que somos sus hijos genuinos. Más adelante vemos en el capítulo 2 cómo nos dice que Él nos ha dado vida. Nosotros antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo, como dice el capítulo 2. Nos dio salvación por gracia, hermanos. Sabemos lo que eso significa, que nos ha salvado por gracia, por su misericordia. Como dice el capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La salvación es don de Dios para nosotros, que resucitó espiritualmente a un muerto y le dio vida para que pudiera adorar su nombre. Más adelante el capítulo 2 nos dice que había un muro de separación entre judíos y gentiles. Dios, por medio de la obra de Cristo, ha derribado ese muro de separación entre judíos y gentiles. Sin embargo, hoy hay muchos que construyen muros dentro de las iglesias. Es por eso que es importante comprender la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Y el capítulo 3 nos dice, de forma muy sintética, cómo Pablo ora por la iglesia a fin de que sean fortalecidos espiritualmente. Que la iglesia crezca en su ser interior, que la iglesia se fortalezca en el Señor. Pero ¿sabes qué? Él hace esa oración para que Cristo habite con plenitud en nuestros corazones. ¿Y cómo termina el capítulo 3 el apóstol Pablo? Dice, versículo 20, 21, dice capítulo 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina esta sección alabando al Señor con una doxología maravillosa, adorando a Dios por la salvación que Él nos ha regalado. Iglesia, estamos adorando a Dios, estamos alabando su nombre, estamos cantándole por la salvación que Él nos ha regalado, porque nos ha adoptado como sus hijos, porque nos ha predestinado, porque nos ha dado vida entre los muertos, porque nos ha dado salvación por gracia, por medio de la fe.
Entonces, en virtud de todas esas bendiciones espirituales que nosotros tenemos, a partir del capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 6, Pablo enfatiza en cómo debe vivir el creyente a la luz de todas esas bendiciones que ha recibido de parte de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir en virtud de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Tú lees el capítulo 4, el capítulo 6, vas a darte cuenta que todo está en relación, en forma de circular, con respecto al andar del creyente. Yo solamente voy a hablar del andar digno, pero tú sigas adelante y te vas a dar cuenta que está la importancia de andar en la luz, que es andar en santidad, de andar en sabiduría, de andar lleno del Espíritu Santo, de andar en amor, de andar en la guerra espiritual que tenemos por delante. Entonces, vamos a concentrarnos en la importancia de andar digno. Tengo dos propósitos en esta mañana, iglesia. Quiero motivarte a que podamos vivir de forma digna del Evangelio. Y en segundo lugar, quiero exhortarte a que luchemos por la unidad de la iglesia. Y hay una idea central que quiero que quede resaltada en tu corazón. La dignidad de la vida cristiana consiste en vivir bajo el control del Espíritu Santo, con el objetivo de promover la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Que esa sea la idea central que esté ahí en tu mente. La dignidad del cristiano consiste en vivir bajo el control del Espíritu Santo, a fin de promover la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Para ello tengo 5 puntos que vamos a tratar brevemente. Quiero compartir 5 elementos del andar digno del creyente según este texto. Primero, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la unidad. Vamos al primer elemento, la humildad. Dice el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra digno nos hace referencia a una balanza. Como habíamos citado anteriormente, todo lo que Dios ha hecho por nosotros está en una balanza, de este lado. Ahora nos toca a nosotros comenzar a echarle cosas al otro lado de la balanza, a fin de equilibrar esa balanza y que podamos vivir de forma digna, de forma equilibrada, de forma congruente con lo que Dios ha hecho. Entonces, Pablo, preso en el Señor, ruega, fíjense la humildad de este hombre que exhorta, usa un término que significa yo me pongo al lado de ustedes, que es un término que también se emplea para referirse al Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, que es el que está cerca de nosotros, que es el que está junto a nosotros. Pablo dice que él se coloca junto a la iglesia para exhortarle a que viva de forma digna de la vocación con que fueron llamados. Hay un llamado en esta mañana, iglesia, a vivir de manera digna del Evangelio. ¿Qué implica el andar digno? Dice, con toda humildad. Sin lugar a dudas, la humildad es la primera virtud y la más importante del cristianismo. El término que se usa es un término que no se conocía en el griego contemporáneo. Era un término que no se había empleado nunca, porque la cultura griega no quería saber nada de la humildad. La cultura griega amaba el excentricismo, amaba lo grande, lo bueno, lo mejor. Era una cultura centrada en el hombre y no centrada en Dios. Y es un término, como dice John Wesley, que ni los romanos ni los griegos tenían una palabra para aludir su concepto. El concepto era aborrecible para los griegos. Sin embargo, los cristianos y Pablo, en primer lugar, lo comienza a usar como una virtud que es necesaria que tenga la iglesia. Como dice Filipenses 2, del 5 al 8, ¿usted recuerda lo que Pablo le dice a la iglesia de los Filipos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa debe ser la actitud de nosotros. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dejó su gloria, dejó a un lado toda su grandeza, todas sus prerrogativas divinas, todos sus atributos de grandeza los dejó a un lado y se humilló en la persona de Jesucristo a fin de morir en la cruz por nosotros. Se sometió a su Padre, se sometió a una madre y a un padre humano, se sometió a leyes
instituidas por el gobierno romano. Se sometió a la ley judía a fin de darnos un ejemplo a nosotros de cómo nosotros tenemos que comportarnos en la vida cristiana. Vivimos en un mundo que odia la humildad, ama el orgullo, la autoexaltación, la autoestimulación. Sin embargo, el orgullo fue lo que llevó a Lucifer a pecar contra Dios. Como vemos en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Se nos dice de Lucifer que quería ser igual a Dios, quería tomar el lugar de Dios. Isaías nos dice, capítulo 2, la altivez de los hombres, la altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová será exaltado en aquel día. El último capítulo del Antiguo Testamento dice así, Malaquías 4:1, empieza así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y el Nuevo Testamento, en las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, hablando de esta virtud: bienaventurados los pobres en espíritu. Y Santiago nos asegura de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Hermanos, imitemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Al tomar nuestra naturaleza, en su nacimiento, en la sujeción a sus padres, en su modesta condición social, en su pobreza, al someterse a la ley, al convertirse en un siervo fiel, a relacionarse con despreciados, al rechazar honores, en su entrada humilde a Jerusalén en un pollino, al lavar los pies de los discípulos, al afrontar la deshonra y el desprecio, al morir por ti y por mí en el Calvario, hermanos. Imitemos la humildad del Señor Jesucristo. La humildad en el contexto de la iglesia es importante para preservar la unidad. Necesitamos tener una valoración de nosotros adecuada. No creernos que somos mejores que otros. Eso no está bien delante del Señor. Tenemos que tener una condición humilde, racional, en virtud de lo que Dios dice de nosotros. Que somos seres pecadores, que somos seres que nos equivocamos, que somos seres que cometemos errores. Esa debe ser nuestra naturaleza de humildad para poder propiciar la unidad de la iglesia. La persona humilde promueve el crecimiento del otro. La persona humilde no está continuamente destruyendo las opiniones y los criterios de otra persona. Al contrario, escucha atentamente, aunque sabe que a veces puede que esté equivocado, pero lo escucha, porque él reconoce que así como aquel falla, él también falla. Hermano, ante Dios tenemos que ser humildes. Tenemos que imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo a fin de poder propiciar el crecimiento de la iglesia. ¿Cuál es la segunda virtud? La mansedumbre. Un corazón humilde que sabe que Él no es nada por sí mismo, que sabe que el valor de Él está en Jesucristo, secundariamente va a producir mansedumbre, que forma parte de la virtud del fruto del Espíritu. ¿Qué es la mansedumbre? Es un espíritu afable, controlado. Es lo opuesto a la actitud vengativa y virulenta. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, así como dijo que bienaventurados eran los humildes, también lo dijo con respecto a los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, el término hace alusión, la mansedumbre no es cobardía, no es quedarte callado siempre, no es timidez, no significa nada de eso. La mansedumbre, en el término griego, es poder bajo control. Es una persona que, imagínense, se usaba para referirse al caballo que es herrero, pero que es amaestrado. Es un caballo que tiene poder, que tiene vigor, que tiene fortaleza, pero ha recibido una instrucción, una capacitación para estar amaestrado y seguir las órdenes del padre, de su tutor. Es el mismo término que se empleaba para referirse a aquel león que estaba dentro de una jaula, que tú lo ves tranquilo, que tú lo ves que no hace nada, que tú lo ves ahí tranquilo, apacible. Pero cuando ve que algo anda mal, responde con energía y con vigor. Esa es la mansedumbre que se refiere cuando se usa este término. Es poder bajo control. Nosotros, los hijos de Dios, no respondemos cuando somos agredidos nosotros. La mansedumbre bíblica significa responder cuando Dios es ofendido en su palabra. Recordemos a Jesús, como Él dijo: imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando llegó al templo y vio que el templo estaba volcado a la adoración y a la idolatría, ¿qué hizo?
volcó las mesas, hizo un azote de cuerdas. Y eso no era solamente palabras. Se puso bravo porque la adoración a Dios estaba siendo manipulada, estaba siendo distorsionada. Entonces él respondió con ira. Así debemos ser nosotros. No debemos responder con ira cuando somos atacados nosotros. No debemos responder con ira cuando nos atacan, sino cuando la palabra de Dios es deshonrada, es avergonzada. Un hermano manso perdona la ofensa, restaura al caído con amor, busca la restauración, aplaca el fuego de la ira, mantiene la calma, confía en Dios y en sus promesas, evita la contienda, acude a la oración continuamente y a la reconciliación. Entonces, dos virtudes que hemos visto, la humildad y la mansedumbre. Responde de forma apropiada, pero la mansedumbre es algo que se obtiene por medio de la obra del Espíritu Santo. Forma parte del fruto del Espíritu. Entonces tú no vas a responder con mansedumbre y humildad viviendo bajo los deseos de tu carne. No, nunca va a ser. Tú vas a responder a eso cuando vives dirigido, controlado por la obra del Espíritu Santo. Más adelante Pablo lo cita. Seamos llenos del Espíritu. Seamos controlados por el Espíritu Santo. Y no satisfagáis y no viváis en la embriaguez. No se embriaguen, sino sean controlados por la obra del Espíritu. Entonces, para poder tener humildad y mansedumbre necesitamos esto. Ser dirigidos por la obra del Espíritu Santo. Tercer elemento del andar digno. Soportándonos con paciencia. Esto está siendo más coincidiendo con respecto al contexto de la iglesia. Tenemos que tener paciencia unos con otros. Tenemos que ser pacientes. Hermanos, Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Pero no podemos responder con ira cuando algún hermano nos hace algo que no nos agrada. Tenemos que ser pacientes. Pero para tener paciencia necesitamos la humildad y la mansedumbre con nosotros. De lo contrario no podremos. La paciencia es un término que significa aguante. Un término no empleado hoy. En el mundo hoy, la primera que me haga, los rajo como una yuca. Los rajo, se acabó. No tolero a mi vecino, no tolero a mi amigo, no puedo. El cristianismo es totalmente opuesto. El cristianismo incita a tener valores diametralmente opuestos a este mundo. El cristiano tiene que ser una persona paciente, que anda en humildad y en mansedumbre, pero que aguanta la ofensa de otra persona. Significa literalmente aguante y se traduce algunas veces como resistencia. La persona paciente resiste las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Como por ejemplo, el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dio la promesa de que desde él iba a nacer una gran descendencia, pero tuvo que esperar muchos años para poder ver cumplir esa promesa en su vida. Al cabo de los 100 años fue que pudo ver esa promesa cumplida. Por ejemplo, el ejemplo de Noé. Dios le dijo, voy a destruir esta humanidad por lo perdida que está. Pero tuvo que esperar, tuvo que ser paciente. Dios no le dijo eso, construye el arca y vino el diluvio rápidamente. Tuvo que esperar muchos años después para que viniera el diluvio. Y en la carta de los Hebreos, Hebreos capítulo 11, se nos dice de una serie de hombres que experimentaron la paciencia de Dios. Aguantaron, resistieron las ofensas de este mundo. Porque si tú vives de manera digna del Evangelio, vas a recibir muchas hechanzas del enemigo. Vamos a recibir de parte de este mundo mucha influencia para distorsionar nuestro camino. Pero si somos cristianos genuinos y queremos andar dignos del Evangelio, tenemos que aguantar pacientemente. Pablo se lo decía a los tesalonicenses en capítulo 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Te das cuenta? Pero la paciencia, recuerda, en Gálatas 5, forma parte del fruto del Espíritu. Como todo está relacionado. La mansedumbre, la humildad, la paciencia, en el contexto de la iglesia, no lo vamos a experimentar si el Espíritu Santo no nos guía. Entonces tenemos que buscar comunión con el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no está allá arriba. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y tenemos que ir a rodillas al Señor y pedirle a Dios que transforme nuestras vidas. Porque el propósito de Dios para la iglesia, embajadores de Cristo, es que crezcamos en unidad.
Pero para ello se necesitan estas virtudes que hoy carecen en muchas personas. Entonces, la paciencia necesitamos experimentarla. ¿Cuál es la cuarta? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es el catalizador que permite que tú tengas paciencia. Porque ¿cómo yo puedo aguantar a alguien que continuamente me hace daño? ¿Cómo yo puedo soportar a una persona que diariamente me lastima? Diariamente me hace cosas que no están bien delante del Señor. ¿Cómo yo lo voy a soportar? ¿Cómo yo voy a tener paciencia? Bueno, Dios te dice cuál es la virtud. El amor, que forma parte del fruto del Espíritu Santo. Ese amor cristiano, ese amor leal, ese amor ágape, ese amor incondicional, lo necesitamos en nuestras vidas para poder proveer para el fortalecimiento de nuestra iglesia. Tener amor incondicional con nosotros. Ese amor que fue derramado en la vida nuestra por medio de Jesucristo es el que necesitamos experimentar nosotros. Pero difícilmente vamos a experimentarlo si andamos en los deseos de la carne. En el mundo griego había un amor filo. Era un amor que solamente le gusta recibir. Hay muchos hoy así en el mundo. El mundo está lleno de gente así, que le gusta solamente recibir. Es el amor eros, perdón. Ese amor que solamente recibe. El otro amor que se usaba en el término griego era amor filo. Es el amor que no solamente recibe, sino también da, pero necesita recibir para dar. Es un amor condicional. Ese amor lo tiene todo el mundo, lo tiene tu vecino, lo tiene tu compañero de trabajo, lo tiene toda la gente. Lo tiene aquel que va al lado tuyo en el metro. Pero el amor incondicional, el amor que ama a pesar de ser agredido, el amor que beneficia a una persona sin merecerla, fue el amor que Dios dio por medio del sacrificio de Jesucristo. Y es el amor que tenemos que imitar nosotros para que la iglesia crezca con salud espiritual. El amor ágape es un amor benevolente, inconquistable, bondad invencible. Es un amor que se extiende hasta los enemigos y que ora por sus perseguidores. Recordemos la carta a los Corintios. Recuerda la carta a los Corintios, como se nos dice que había muchos problemas de unidad. Había muchos problemas en cuanto a cómo usar los dones espirituales en la iglesia. ¿Y sabes cómo Pablo los resuelve? Ve a 1 Corintios 13. Vayamos a 1 Corintios 13. Para veamos cómo Pablo resuelve el problema de la unidad de la iglesia. Hablando de qué virtud. Habían problemas con respecto al uso de los dones. Y Pablo en medio del capítulo 12 y capítulo 14, te das cuenta que está hablando de los dones. Habían diferencias. Pero ¿cómo se corrige la falta de unidad en la iglesia? Teniendo amor. 1 Corintios 13 es una descripción clara de lo que significa, de lo que implica el amor cristiano que tenemos que nosotros imitar. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hermanos, enfocámonos en amar a nuestro prójimo. El hermano Gabriel lo enseñaba este jueves. Tenemos que amarnos de manera incondicional como el buen samaritano amó a su prójimo. Entonces, ¿cómo resolvemos la unidad? Con amor entre nosotros. Pero ese amor no se recibe, no se recoge satisfaciendo los deseos de tu carne. Tenemos que ser humildes y postrarnos ante Dios y orar para que Dios perdone nuestras vidas, para que Dios restaure nuestros corazones. Entonces, hasta aquí hemos visto 4 formas de andar digno: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Y quiero terminar con el último.
porque es el énfasis de todo este capítulo 4. Dice, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos. Tal vez eso no te viene a la mente nada, porque ¿verdad? Es un término que no se utiliza mucho hoy. Tal vez en el 1960, cuando se escribió esta versión, era algo que se entendía por las personas comunes y corrientes. Pero te lo voy a decir claro, solícito significa luchar enérgicamente. Significa poner todo tu empeño, tener ansiedad, luchar, correr en virtud de promover la unidad de la iglesia. Es el término que se usa, espoudazo, que Pablo usó también en 2 Timoteo 2:15, que es mi texto preferido. Procura con diligencia, esfuérzate, lucha. Es el tipo de esfuerzo que hace aquel estudiante que quiere coger una buena nota en un examen. Que se esfuerza, se levanta a las 4 de la mañana a estudiar y lucha y se equivoca, pero sigue luchando. Es el esfuerzo de un atleta para poder tener un buen resultado en una competencia. Si quieres obtener un buen resultado en una competencia, tienes que esforzarte. Es el mismo término que se usa aquí. Hermanos, tenemos que esforzarnos por eso. Tenemos que luchar por todo aquello que nos separa de la unidad como parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que vendar al caído. Tenemos que restaurar al afligido. Tenemos que confrontar, pero de forma mansa. Tenemos que instruir a las personas correctamente en la palabra del Señor. No podemos ser indiferentes ni apáticos al error de nuestro hermano. No separar, no alejar al otro, sino acercarlo para que crezcamos juntos. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y nos va a decir cuáles son las bases de la unidad. Nos va a decir una serie de elementos que forman parte de nuestra doctrina, que tú tienes que conocer, que yo tengo que conocer. La unidad es activa, no pasiva. Debemos ser celosos para mantener la unidad. Observe que no trabajamos para crear la unidad, sino para mantenerla. Es el término de guardar, proteger, mantener. No es crearla. Ya Dios nos ha unido por medio de todos estos elementos doctrinales que forman parte del credo cristiano. Pero nuestro objetivo es guardarla, cómo protegerla, mantenerla. La humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre da luz a la paciencia. Y la paciencia hace germinar el amor que soporta. Todas estas 4 características cumplen la función de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para perseguir estas cualidades debemos estar dispuestos a renunciar a lo contrario de cada una. Debemos renunciar al egocentrismo para caminar con humildad. De igual modo, renunciar a la dureza para caminar con mansedumbre. Renunciar a la tiranía de nuestras propias agendas para caminar con paciencia. Renunciar a las expectativas idealistas para caminar con el amor indulgente, incondicional. Renunciar a la indiferencia y a la pasividad para estar dispuestos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia está unida y Dios es glorificado cuando vivimos con una conducta semejante a la de Cristo. A partir de ahora, el versículo 4 se nos dice por medio de qué estamos unidos nosotros, cuáles son las bases. Pablo cita lo que es, podemos decir, el credo cristiano. Nos dice, un solo cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tú vas a estar en contra de alguien que forma parte de tu cuerpo? Es algo contradictorio eso. No, el corazón bombea sangre para todas las partes del organismo. Cuando hay un organismo que está afectado, tú tienes un daño en el riñón, la piel, que es un órgano que resiste más la hipoxia, la isquemia, la falta de oxígeno, la falta de alimentos. Dicen, no me dejes llegar sangre a mí. Prioriza el riñón. Porque si el riñón se muere, se muere la persona. Nosotros como cristianos tenemos que ser así. Tenemos que hacer como Pablo les dijo a los corintios. Hay personas que son débiles en la fe y no podemos proveer para ser piedra de tropiezo para ellos. Tenemos que ayudarles. Pablo les dijo claro a los corintios, mira, puedes comer todo lo que tú quieras. Toda la carne es para Dios. Si tú comes
y agradeces al Señor, come, pero deja de comer cierta carne dedicada a los ídolos por amor a aquellos que son débiles en la fe. Para ellos les piedra de tropiezo, haciendo referencia a los judíos. Entonces así tenemos que ser nosotros. Tenemos que proveer para el crecimiento sano de todos los hermanos. Vivamos de una manera digna. Un solo cuerpo, compartimos una existencia común en la iglesia de Cristo. Somos diversos en antecedentes y dones, pero estamos unidos como uno. Un solo espíritu. Compartimos un origen común en la obra del Espíritu. El Espíritu es quien crea la unidad y nos capacita para mantenerla. Si no tenemos presente al Espíritu Santo en nuestras vidas, no va a haber unidad. Tendremos un caos que va a traer como consecuencia la destrucción de la iglesia. Una esperanza. Tenemos una única esperanza, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nos aviva, que nos motiva a seguir adelante. Eso es algo que tiene que capacitarnos. Hay algunos hermanos que tienen cegados sus ojos. Es tarea nuestra quitarle la venda de los ojos para que vean la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Que hay grandes riquezas en los cielos, pero hay algunos que están enfocados en la tierra y tenemos que levantarle su mirada al cielo para que veamos lo eterno de la vida cristiana. Un solo Señor. Los creyentes confiesan y proclaman que Jesucristo es el Señor. Entonces, proclamemos esto, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Guiámonos por lo que Él nos ha enseñado. Adoremos solamente a Dios y no a nada más en este mundo. Una sola fe. El credo nos recuerda que abrazamos juntos las verdades esenciales. ¿Qué es lo que creemos? La verdad sobre la santidad, la verdad sobre la Trinidad, la verdad sobre la salvación por medio de la fe. Un solo bautismo. El bautismo en aguas hace referencia a esa experiencia de lo que ha ocurrido en nuestro interior. Pero también el bautismo en el Espíritu, que hace referencia a que somos injertados en el cuerpo de Cristo. Un solo Dios y Padre. Somos hijos adoptivos, hermanos. Pertenecemos a la misma familia. Aunque tengamos sangre física diferente, de otras nacionalidades, de otra etnia, pero pertenecemos a la misma familia, tenemos el mismo Padre, tenemos la misma identidad y tenemos que andar agarrados de la mano para juntos llegar a la meta. Note la presencia de la Trinidad, el Señor, el Espíritu, Dios Padre, está en este credo. Finalmente en Juan 17, Jesús oró por la unidad. Dice, Padre, que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la mayor influencia que nosotros como iglesia vamos a dar a este mundo? No es tu forma linda de cantar. No es tu manera linda de vestir. No es tu forma linda de hablar en ocasiones. No. El impacto más poderoso, más influyente que nosotros le vamos a dar a este mundo es que permanecemos unidos en medio de las pruebas. Es que permanecemos unidos a pesar de la diferencia de criterios y de opiniones en muchas ocasiones. Este mundo lucha por alcanzar la unidad. Hay ONU, hay Unión Europea, hay todo tipo de organismos y no hay unidad. Pero la influencia más poderosa que nosotros le vamos a dar a este mundo es que permanezcamos unidos en pos de un mismo objetivo. Quiero volver a la idea central. La dignidad de la vida cristiana consiste en vivir bajo el control del Espíritu Santo con el objetivo de promover la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Amada iglesia, si seguimos leyendo el texto hasta el final del capítulo 4, te vas a dar cuenta, hasta el versículo 16, te vas a dar cuenta que además de esa base doctrinal, también hay un objetivo, y es que Dios ha repartido dones espirituales a la iglesia. Dones de ministerios. ¿Para qué? Para que crezcamos. Para que nosotros crezcamos en el conocimiento y la sabiduría del Señor. A fin de presentarnos ante Dios como personas semejantes a Cristo, más semejantes cada día. Entonces, los 5 elementos, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la unidad, sea algo que esté taladrando el corazón tuyo a lo largo de esta semana. Ya es algo que puedas meditar y que puedas experimentar en tu diario vivir. Vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que perdone, porque muchas veces no vivimos de esta manera, pero que restaure nuestras vidas y que nos motive a vivir de forma digna del Evangelio.
Señor, en esta mañana te adoramos y te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel y bueno y maravilloso. Hemos cantado de tu verdad, de tu grandeza, de la obra salvadora tuya por medio de Jesucristo. Gracias porque nos has reconciliado, has derribado el muro de separación que nos alejaba de ti. Permite, oh Dios, que tengamos el mismo pensamiento nosotros hoy. Que nada nos separe, que nada nos aleje, que al contrario, que podamos nosotros también derrumbar todo aquello que tal vez trae diferencias unos de otros. Y que podamos amarnos como tú nos has amado. Que podamos experimentar la mansedumbre que tú mostraste. Que podamos mostrar la humildad, Señor, que te llevó a ti a despojarte de todas tus grandezas y riquezas. Que podamos experimentar el amor, Señor, incondicional, grandioso, leal, sacrificial, que te llevó a ti a morir por cada uno de nosotros, Señor. Que esa sea la actitud nuestra cada día. Bendito, oh Señor. Motívanos, influéncianos, dirígenos, controla cada área de nuestras vidas para que podamos, Señor, ser sustentadores unos de otros, protectores, alentadores, exhortadores, confrontadores con amor. Ayúdanos, Señor. Por nosotros mismos no podemos experimentar esto. Alejados de ti no podemos, nos secamos, Señor. Nos destruimos y nos separamos de ti. Pero dirígenos, contrólanos por medio de tu Espíritu y por medio de la predicación fiel de tu palabra. Oh Dios, te lo estamos pidiendo en esta mañana. Que esa sea la experiencia de la iglesia embajadores de Cristo. Que sea la misma experiencia de aquel buen samaritano, Señor, que reflexionábamos el jueves. A ti sea la honra, la alabanza y la adoración. Así como Pablo terminaba ese capítulo 3 de Éfeso. Señor, a ti que eres digno de toda alabanza, adoración, sea toda nuestra exaltación en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos.